FM 89.1, Radio Universidad. ¿Usted sabe cuál es el origen de Halloween? No, no lo sé. Bueno, pero por eso vamos a hablar ahora con Muy bien. el licenciado Matías Romani, que él es sociólogo de la Universidad de Buenos Aires, especialista en temas de consumo y festividades, para hablar un poquitito de esto que se viene, que se ha desparramado en casi todo el mundo, que es las fiestas de Halloween. ¿Qué tal, Matías? Guillo Tiveros, mi nombre. Estoy con Marina Belén Durán. Gracias por atendernos acá en De Común Acuerdo desde la Universidad Nacional de La Matanza. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Bueno, un placer de charlar contigo para que nos cuentes un poquitito. Digo, porque la mayoría de la gente piensa que Halloween viene de Estados Unidos, pero no es así. Bueno, es cierto esto. En verdad, con respecto a una explicación más bien histórica, Sí, vinculada con los orígenes de las festividades, siempre entramos como en un pantano, ¿no? En una suerte de laguna donde es muy difícil establecer dónde comienza todo, dónde se establecen los orígenes, más que nada teniendo en cuenta de que se trata de celebraciones con un componente no solamente tradicional, sino también con cualidades y características fundamentalmente populares. Pero bueno, es cierto, digamos, se puede establecer como un inicio, ¿sí?, de Halloween. A ver, como la historia más conocida tiene que ver fundamentalmente que se trata de o que es un resultado de una festividad celta, ¿sí?, que de alguna u otra manera llega a los Estados Unidos y a Canadá a partir del siglo XIX, y que de alguna u otra manera encuentra como posibilidades de realización. Es interesante esto porque nosotros podemos visualizar que existen una enorme cantidad de festividades que circulan en diferentes ámbitos y en diferentes culturas, pero para que estas festividades se logren consolidar en un terreno hegemónico, comercial, etcétera, necesitan evidentemente determinadas condiciones. Y Matías, ¿cómo es que llega esta festividad a nuestro país? Bueno, habría que pensar en ese sentido que estas festividades tienen una larga historia. Un poco como decíamos anteriormente, llega más o menos a América del Norte a partir fundamentalmente de finales del siglo XIX. Uno podría decir que desde el siglo XIX en adelante se configura fundamentalmente como una festividad local y recién hacia finales del siglo XX como una festividad nacional, por ejemplo, en los Estados Unidos. Y con un fuerte carácter comercial, ¿no? Es decir, a partir fundamentalmente de los años 60, 70, es cuando empieza a tener un fuerte carácter comercial. En el caso concretamente de este tipo de festividades, hay que visualizar, por un lado, algunas cuestiones que tienen que ver con fenómenos históricos. Pensemos, por ejemplo, que Estados Unidos ingresa en el Tratado de Libre Comercio con México, ¿sí?, y eso en el año 1994. Eso de alguna manera conduce a cierta globalización de la festividad. Y bueno, obviamente, digamos, nosotros tenemos una cercanía no solamente con, digamos, con el resto de las culturas de Latinoamérica, sino también de alguna manera con la difusión que se empieza a producir fundamentalmente en el mundo de Hollywood con las diferentes films, ¿sí?, que introducen la idea de la festividad de Halloween y que comienzan a ser sumamente reconocidos en diferentes partes del mundo. Y vos ves, bueno, a través de tus estudios y todo, que en nuestro país esto va tomando más fuerza con los años. Bueno, en general hay como una tendencia en términos de lo que podríamos nosotros denominar la globalización cultural, en donde en general este tipo de prácticas, este tipo de estilos, este tipo de rituales, este tipo de celebraciones tienden de alguna manera a globalizarse, y eso significa que va a haber una presencia, o hay una tendencia de que exista una presencia cada vez mayor en diferentes partes del mundo, ¿no? Y en este caso la Argentina no es una excepción a la regla. Lo que sí se podría como aclarar en ese sentido es que uno puede como rastrear la forma de circulación que tienen este tipo de ritualidades o este tipo de prácticas, y en general uno podría decir concretamente que se trata de un tipo de práctica o un tipo de celebración que, digamos, que ha ingresado fundamentalmente a raíz de festividades o de reconocimiento fundamentalmente de colegios bilingües y de sectores medio altos, es decir, sectores que tienen, de clase media alta, que tienen evidentemente como un sentido más bien cosmopolita. Entonces lo que uno podría señalar con respecto a esto es que sí, por un lado tenemos un aumento en términos de
la difusión que tienen este tipo de festividades a lo largo del mundo, pero de alguna u otra manera también tienen un carácter social bastante marcado, es decir, no es que circulan de la misma manera en todas las regiones, no es que de alguna u otra forma tienen el mismo impacto en los distintos estratos sociales, sino que de alguna u otra manera se puede trazar un recorrido y un perfil fundamentalmente de aquellos que celebran Halloween, en el sentido, por ejemplo, de clases medias urbanas y quizás en ese sentido con ciertos valores asociados con determinado cosmopolitismo. Claro, se me ocurría pensar, ¿no? Venir a hacer dulce o truco en algunas zonas bajas de La Matanza me parece que es medio complicado, ¿no? Porque lo vivimos a diario, ¿no? Eso. Es cierto, sí, y además de alguna manera este tipo de celebraciones, no quiero decir que de alguna u otra manera sea imposible que se desarrollen fundamentalmente en otros sectores, pero que encuentran otro tipo de limitaciones, ¿sí? Limitaciones no solamente en el plano económico, sino también determinados obstáculos o barreras simbólicas que impiden la adopción tal como se desarrolla fundamentalmente en el imaginario global de una celebración como el caso de Halloween. Pues sabes que me ponía a pensar, ¿no? En esto de que en realidad es la noche anterior, porque es la noche de los espíritus, la noche de todos los santos, y ahí en México se celebra tanto el 1 como el 2 de noviembre, el día de todos los santos y todos los muertos. Esto por supuesto que está relacionado. ¿Y cómo llega a México? Bueno, en verdad cuando uno plantea, digamos, ahí habría que hacer como un rastreo un poco más, irnos hacia atrás específicamente, pero lo que estamos hablando en el caso de Halloween es un tipo de ritual de pasaje, ¿sí? Lo que se denominan fundamentalmente rituales de pasaje y que tienen que ver concretamente con determinados cambios climáticos. Por eso cuando se habla específicamente de este tipo de celebraciones, se pone como referencia que hay algún elemento, ¿sí? O algún antecedente de la celebración de Halloween, por ejemplo, en algunas de las festividades, por ejemplo, una festividad romana que era la festividad de la Pomona, ¿sí? Que era una diosa de la fruta y de los árboles frutales, y donde de alguna u otra manera ese tipo de celebración termina encontrando cierto vínculo o cierto sincretismo con otro tipo de festividad que se llama la Parentalia, donde de alguna u otra manera en esa festividad romana se hacía honor a los difuntos de la familia. ¿Qué quiero decir con esto entonces? En Halloween hay una suerte de mixtura, por un lado, entre ciertos rituales vinculados con la fertilidad, es decir, vinculados esencialmente con procesos de siembra, con el crecimiento de los árboles frutales, pero también de alguna u otra manera de la celebración o de lo que podríamos nosotros denominar cierta celebración, cierto honor vinculado con los difuntos de la familia. Lo que uno encuentra en el calendario cristiano, básicamente, es que se ha establecido específicamente 2 días, que es, por un lado, el 1 de noviembre y el 2 de noviembre, por un lado, como el día de Todos los Santos y el Día de las Almas, ¿sí? Y en su versión pagana, ¿sí? Que sería el caso más bien mexicano, porque en México este calendario se acomoda fundamentalmente con determinado tipo de prácticas esencialmente prehispánicas. A ese Día de los Santos se le denomina fundamentalmente Día de los Muertos, que en verdad tanto el 1 de noviembre como el 2 de noviembre tienen dentro de la simbología cristiana la idea de ser un periodo de tránsito, donde de alguna forma el Día de las Almas, por ejemplo, el 2 de noviembre, sería un día donde en muchos casos, ¿sí? Hay un tipo de celebración donde se espera fundamentalmente que regresen los muertos solamente por ese tiempo como visita a la familia. De hecho, no sé si ustedes saben, pero hay un tipo de celebración, por ejemplo, en el noroeste argentino, ¿sí? Que se llama básicamente el Día de las Almas, y en donde de alguna u otra manera las distintas familias, ¿sí? Tradicionales se quedan en su casa y también asisten a los cementerios, de alguna manera porque consideran que ese día van a recibir la visita de aquellos seres queridos que han abandonado el mundo terrenal. Lo que quiero decir con respecto a esto es que, de alguna manera, lo que nosotros encontramos fundamentalmente en el caso de Halloween es, de alguna forma, una suerte de arquetipo, una suerte de constante que se reproduce prácticamente en diferentes culturas, pero que evidentemente en el caso de Halloween esto se traduce en un plano, obviamente, por la importancia que tienen los Estados Unidos y fundamentalmente Norteamérica en su conjunto, por el
impactante rol cultural y fundamentalmente comercial que ha adquirido en los últimos 20 o 30 años. Claro, uno no puede dejar de pensar, ¿no? En aquellos pensadores que decían que ninguna invasión es total si no es cultural, ¿no? Y evidentemente Estados Unidos ha trabajado muchísimo en eso, no sobre todo con esto que quizás son fiestas paganas, fiestas... pero lo ha hecho con la música, lo ha hecho con un montón de otras cosas y la penetración cultural que ha tenido Estados Unidos es verdaderamente importante a través del mundo. Sí, y en ese sentido no hay que perder de vista también que se tienen que dar determinadas condiciones para que esto suceda, porque uno podría de alguna manera identificar la misma situación, por ejemplo, por qué esto se produce fundamentalmente a partir de los años 90 y no antes, teniendo en cuenta de que también evidentemente hay circulación de ideas, circulaciones, si quieren ustedes, de productos y de artefactos estéticos, etcétera. Pero siempre este tipo de celebraciones o este tipo de prácticas deben encontrar alguna posibilidad y alguna condición de posibilidad para su circulación. Eso significa específicamente que la necesidad de que prendan determinados sectores y que de alguna u otra manera reproduzca cierta noción o cierto grado de eficacia desde el punto de vista social. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, de alguna u otra manera cumplen determinadas funciones este tipo de celebraciones. Entonces, esas funciones pueden activarse en determinado momento y por lo tanto pueden reforzarse en otros y pueden desactivarse en otros. No es casualidad, no es casualidad que en los 90 Argentina era un caldo de cultivo para ese tipo de cosas, ¿no? Exactamente. Pero, por ejemplo, te pongo un caso quizás opuesto en ese sentido. Durante los años 50 y durante los años 60 en los Estados Unidos hay como cierto adormecimiento de la celebración de Halloween y porque empiezan a circular determinados rumores, determinadas leyendas urbanas que se conocieron fundamentalmente en los Estados Unidos como razor in the apple, es decir, la idea de que existían, por ejemplo, de que gente... Razor in the apple significa cuchillas o gilets en la manzana, es decir, como que en esa práctica de Halloween había personas, en este caso sádicas, que lo que de alguna manera envenenaban las manzanas, envenenaban los dulces o introducían algún tipo de un objeto filoso o cortante al interior del dulce para lastimar a los niños. Claro. Y uno encuentra todo este discurso de pánico moral que se desarrolla fundamentalmente en los años 60 y en los años 70 en los Estados Unidos, en un contexto evidentemente de enorme conflictividad social, lo que significa de alguna u otra manera que estas, digamos, obviamente no hay nada probado de esto, o prácticamente no hay nada probado, es decir, fue básicamente una leyenda urbana, claro. Pero lo que uno puede visualizar en ese tipo de prácticas es que en determinados momentos históricos se dan condiciones para que de alguna manera este tipo de celebraciones circulen con mayor velocidad y en otros momentos también hay condiciones que limitan, que entorpecen o que de alguna manera desactivan la posibilidad de la celebración ritual. Acá nos mandan un mensaje preguntando por qué se vincula al Halloween con el terror y con el miedo. Bueno, ¿por qué está directamente vinculado con el terror y con el miedo? Bueno, primero un poco por esta cuestión, ¿no? De que se trata de una celebración en donde es una celebración que marca un ciclo temporal, un ciclo cósmico, en donde desde el punto de vista de la naturaleza hay cosas que mueren y hay cosas que nacen, ¿sí? Y que esto, desde el punto de vista del simbolismo que está presente fundamentalmente en Halloween, la idea de que entre el primero, ¿sí? Y el 2 de noviembre, o en este caso el 31, porque es la víspera fundamentalmente al Día de los Santos, se abre como un portal, habría que pensarlo simbólicamente de esa manera, en donde se habilita el pasaje entre el mundo de los vivos y el mundo de los muertos. Es decir, la idea de Halloween aparece aquí en términos de una posibilidad de contactarse, de conectarse con aquellas personas que ya no están, o que mejor dicho, que están, pero no están dentro de nuestro orden de existencia. Entonces, la idea de que en Halloween se abre una puerta y esa puerta permite, por un lado, que los muertos vuelvan y que los vivos traspasen, ¿sí? Donde se desdibuja la frontera entre la vida y la muerte,
Es por eso que aparece muy vinculado fundamentalmente con toda una iconografía de terror. Matías, antes de despedirte, que quizás lo sabés, quizás no, pero bueno, a mí lo que siempre me llama la atención, uno que consume mucho cine norteamericano, otra de las penetraciones culturales que ha tenido, se habla mucho del Día de la Acción de Gracias en Estados Unidos, que lo toman casi más importante que una Navidad quizás, o que un fin de año. ¿A qué se debe eso, se sabe? Mira, yo no he trabajado específicamente el Día de la Acción de Gracias, pero una de las cuestiones es que es muy interesante con respecto a los calendarios, ¿sí? Para estudiar todas estas cosas lo que se hace fundamentalmente es rastrear en los calendarios antiguos, ¿no? En los almanaques antiguos, para decirlo más correctamente, es decir, cuáles eran las celebraciones y las festividades. Y una de las cosas que uno puede encontrar a lo largo de la historia es que se han ido como codificando y por lo tanto también se han ido reduciendo la cantidad de festividades, obviamente por cuestiones económicas, básicamente para no perder días de trabajo, pero también evidentemente por razones comerciales. Y uno lo que puede encontrar es que a partir del periodo o del inicio del periodo de la Acción de Gracias, ¿sí? O del Día de la Acción de Gracias, sí, de alguna forma lo que se abre, por ejemplo, en los Estados Unidos, es todo un periodo de lo que se denominan las festividades. Es decir, no por casualidad aparecen diferentes tipos de promociones, diferentes tipos de incentivos comerciales que de alguna u otra manera establecen un calendario, no solamente en términos de festividades, en términos de celebraciones, sino también un calendario de ventas. Bien. Eso, uno podría decir, no es una cuestión que ha existido siempre, es decir, no es que se ha elegido una determinada fecha, no, digamos, ha habido una construcción muy meticulosa y políticamente intencionada, evidentemente, de todas estas cuestiones. Por ejemplo, no sé, para darles un dato, mientras que en todo el mundo, por ejemplo, se festeja el Día del Trabajador, el 1 de mayo, como símbolo de la lucha internacional de los obreros a lo largo de la historia, en los Estados Unidos se festeja el Día del Trabajo, si mal no recuerdo, creo que en el mes de noviembre. ¿Eso qué significa concretamente? Hay allí toda una intencionalidad vinculada específicamente con esto, por un lado, con quitarle determinados contenidos políticos a determinadas celebraciones y por lo tanto también para, de alguna u otra manera, circunscribir determinados tipos de eventos y relacionarlos fundamentalmente en un calendario comercial. Sociólogo de la Universidad de Consumo y Festividades, licenciado Matías Romani, ha sido claro, específico, paciente sobre todo, y muy amable para charlar con nosotros. Te mando un abrazo grande, que tengas buen fin de semana. Bueno, muchas gracias, un abrazo para ustedes. ¿Le quedó claro? Sí, perfecto. ¿Sí? Sí. Vos sabés que todos los años hago mi altar con las fotos de todos mis antepasados. Ajá. Para el 1 y 2 de noviembre. Bien. Desde la Universidad Nacional de La Matanza, Radio Universidad FM 89.1. Siempre cerca.